Cero. Muy buenas noches, continuamos con la segunda parte para que se acuerden de buscar la primera parte que va a quedar una al lado de la otra. Está lo que los cucuteños deben saber sobre el COVID en la ciudad y aparece la primera y la segunda parte. Esta es la segunda parte. Para las personas que llegan a esta hora a la sintonía, les quiero decir que estamos sobre el tema que les acabo de decir, lo que debemos saber del COVID aquí en la ciudad y estamos con el doctor Saúl Carrillo, médico internista y neumólogo de la Universidad del Hospital Erasmo Meós, de la Clínica San José y de la Clínica Santana, y con el doctor Rafael Olarte, médico epidemiólogo del Hospital Erasmo Meós y director del Departamento de COVID en el Erasmo Meós también. Y estamos también con el doctor Arturo Arias, que segundo seguramente se va a comunicar nuevamente, médico intensivista de la Chayo y de la FUCS, y máster en Ciencias de la Humanización de la Universidad de Barcelona y es el director, el coordinador de la UCI en la Clínica Norte. De manera que estábamos hablando, hemos hecho un recorrido sobre dónde no ir, cómo comportarse ahora en la época de Navidad, eh, y estábamos hablando sobre la parte de salud pública, cuando la gente llega a los hospitales o llega a las clínicas, a los centros de salud, parece que están unos llegando en un estado muy avanzado, donde ya es difícil hacer algo, y otros llegaban, estaba hablando el doctor Carrillo, y nos decía también que otros llegan en unas condiciones también muy preocupantes, porque llegan que no tienen realmente razón de estar en ese sitio y que puede ser malo para ellos y para las personas que los rodean. Doctor Carrillo, el tema de la salud pública. Gracias, Charito, muy amable por, por nuevamente cederme el espacio. A ver, sí, para recordar más o menos lo que veníamos, enlazar lo que veníamos conversando, pues el doctor Rafael Olarte mencionaba recién que, pues, no es necesario que todos los pacientes acudan en masa a las instituciones de mayor nivel de complejidad. Sí. No es necesario tampoco que los pacientes acudan en masa a los centros de salud periféricos. Es importante que nosotros entendamos, y de eso, o en ese sentido, se ha hecho un trabajo aquí en la ciudad, un trabajo que ha sido arduo, que ha sido dispendioso, que ha sido consciente y coherente con la situación en la que estamos, y ha sido para fortalecer el conocimiento y la capacidad de respuesta del primer nivel de atención en cuanto al grupo de médicos se refiere y al personal de apoyo que hay en ese nivel de atención, para tratar de orientar al paciente que está iniciando sus síntomas. Es cierto que las líneas de atención se saturan por las llamadas, pero es que nosotros tenemos que tener en cuenta que una llamada de esas no es para yo conversar de todo lo que tengo y de cuando me torcí el tobillo y de que me dolió Sí. el oído. No, yo debo tratar de ser muy concreto para recibir una información puntual y que dicha información se traduzca en una solución. Ahora bien, no podemos, y eso en ninguna parte es viable y ha sido posible, y tal vez el doctor Rafael ahorita me pueda ayudar en ese sentido, no podemos disponer de un teléfono y una persona para atender al millón de Sí, es habitantes que imposible. tenemos en la ciudad, Sí, imposible. ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la manera ideal de actuar? Por supuesto, primero y antes que nada, guardar las medidas de cuidado que se vienen recalcando todo el tiempo. Sí. Segundo, si yo experimento síntomas, lo que debo hacer es, primero, tratar de comunicarme vía telefónica con mi EPS o mi asegurador. Vía Informar telefónica. que, Telefónica. sí señora, Ok. guardar distancia, aislarme y tratar de comunicarme vía telefónica con mi asegurador para manifestar que tengo síntomas. A veces es difícil establecer esa comunicación, somos conscientes de ello. Sí. Entonces, si eso no es viable, yo puedo tratar de acudir entonces al centro de salud que tenga más cercano, Ok. pero de manera precoz. ¿Qué significa de manera precoz? Que si yo inicié los síntomas el día de hoy y durante el día traté de comunicarme y no he podido hacerlo, pues
voy temprano en la mañana a buscar que me atiendan en la consulta prioritaria, Sí. pero estamos viendo un comportamiento que no es el ideal en nuestra comunidad. Ujú. Primero, no estamos guardando las medidas de cuidado que se han venido recalcando todo el tiempo. Segundo, cuando tenemos síntomas, nos vamos a la farmacia y compramos cualquier cosa que se nos ofrezca Santo Dios, sí, así sobre, es. sobre el dispensador y nos vamos a casa. No sabemos a ciencia cierta si eso que estamos recibiendo nos va a beneficiar o nos va a perjudicar. Y cuando decidimos acudir, si es que lo hacemos, es porque definitivamente ya nuestra salud está en tan mal estado que ya no somos capaces muchas veces ni siquiera de movilizarnos por nuestros propios medios y tenemos que recurrir a los familiares o a los vecinos para que nos lleven a una institución de salud. Sí, eso es. Entonces estamos haciendo las cosas de una manera muy errática. Así es. Y eso es lo que debemos evitar. Y la ciudad ha hecho el esfuerzo para que eso no ocurra, pero las personas deben tratar de hacer uso de un servicio de la manera más acertada posible y en los tiempos apropiados. Ujú. Doctor Olarte, ¿cuáles serían esos síntomas? ¿Cuáles serían esos síntomas que nos obligarían? Es que yo quiero insistir muchísimo en eso. ¿Cuáles son esos dos? Porque es que parece que cambia mucho la sintomatología de una persona a otra. Pero ¿cuáles son esos dos, tres o cuatro síntomas que definitivamente sí ameritan que busquemos una consulta? Primero telefónica y oportunamente, si vemos que la situación se va poniendo más difícil, asistir a donde nos toque asistir. Pero ¿cuáles serían esos síntomas? Gracias, Charo, por esa pregunta. Hay que entender que la enfermedad no solo son los síntomas, sino el tiempo que lleve con los síntomas. Ok. Entonces, vamos a entender que en los primeros días de los síntomas, esta enfermedad se presenta de manera similar en todas las personas. A medida que pasa el tiempo, que vamos llegando al día octavo de los síntomas, empiezan a aparecer sintomatología pulmonar o sintomatología de un compromiso mayor, como por Ok. ejemplo disminución de la orina en el día, orina muy concentrada, somnolencia excesiva, tos que no resuelve o tos frecuente y dificultad para respirar, ahogo, esa sensación de la persona que está debajo del agua tratando de buscar aire, Y que no esa puede. sensación de ahogo y ya no puede, es un síntoma de que ya hay una enfermedad grave. Luego, el entender que en los primeros días de síntomas es cuando se debe buscar atención médica de la manera como lo está mencionando el doctor Saúl Carrillo, y yo también estoy totalmente de acuerdo con él, que en esta región y en todas las regiones de Colombia se ha hecho un esfuerzo enorme para dar contingencia a esta pandemia. Y el paciente o la persona que está sufriendo de los síntomas debe en lo posible buscar herramientas tecnológicas para poder acceder a una consulta de atención primaria desde el inicio de la enfermedad. Cuando ya un médico se apodera o por lo menos da recomendaciones y educa al paciente acerca de los signos de alarma y Ujú. de vigilancia, ahí estamos ganando mucho, porque acordémonos que hay un porcentaje alto, casi cercano al 85%, que no va a tener una enfermedad grave, sino una enfermedad leve o asintomática. Entonces, vamos a tener una gran cantidad de personas que pueden, con una atención primaria, salir adelante de esta enfermedad, y vamos a detectar rápidamente aquellas personas que es ese 15% y ese 1% que llega a cuidado crítico de manera temprana y en el momento correcto para la atención en las instituciones de salud donde están las herramientas para atender pacientes graves. Luego, lo fundamental acá es entender que la enfermedad tiene varios días de evolución, o sea, varios días de presentación, que los primeros días Son, los síntomas predominantes son fiebre, dolor de cabeza, dolor de huesos, malestar general, cansancio, alguna fatiga, y que en la medida que van pasando los días, no todos los pacientes, ojo, no todos los pacientes, algunos, ese 15% va a tener síntomas respiratorios, tos, dificultad para respirar, y ahí ese paciente tiene que tener necesariamente unos exámenes para determinar cuál es la extensión de la enfermedad y cuáles son ok, los pasos a seguir. Entonces, acá es un trabajo en equipo, Charo, sí. como lo menciona, y sí, definitivamente en la región se ha hecho un trabajo enorme y lo seguiremos haciendo,
pero es un trabajo en equipo desde el paciente hasta las personas de atención primaria y en los centros comunitarios. Ok, doctor, otra cosa que quería preguntarle es, escúcheme un segundo, es que me distraje un poco, pero algo que es fundamental saber es lo de las pruebas. En el caso de las pruebas, la gente a veces viaja, lo digo por mi propia hija, que viaja y cuando llega no saben qué examen hacerse, porque les dicen, si usted viajó así sea a Bogotá o a Cartagena o a donde haya ido, o al exterior o donde vaya, cuando regrese tiene que hacerse una prueba y tiene que permanecer 14 días mínimo en cuarentena. Bueno, sí, los 14 días que se guardan. La pregunta es, porque se hablan de dos tipos de pruebas, una del hisopo, si lo estoy diciendo bien, y otra que es de sangre. ¿Cuál es la adecuada para cada caso y cuál es la diferencia entre ellas? ¿Y cuál es el doctor Carrillo que nos dice? Bueno, Charito, mira, ese es un tema que de pronto para las personas a veces se torna un poco complejo porque incluso Sí. a nosotros como profesionales y como personas que hemos estado trabajando desde que esto empezó, desde antes de que aparecieran casos en la ciudad, hemos estado trabajando en conjunto con el doctor Rafael. Ese tema no es tan sencillo y voy a tratar de explicarlo poniendo números en días para que la gente entienda qué hacer y en qué momento hacerlo. Y primero, pues no pierda dinero cuando quiere hacerlo de forma particular. Y Ok. segundo, lo haga de la mejor manera posible para poder tomar decisiones acertadas. La única prueba que sigue siendo el gold estándar cuando nosotros en el, digamos, en el dialecto médico hablamos del gold estándar, decimos que es la prueba ideal, Ok. la que se acerca a lo máximo Ujú. en cuanto a rentabilidad diagnóstica se trata, Que tiene el es la menor prueba índice del de error, el menor índice de error. el menor índice de error, Ujú. podríamos decirlo, aunque tiene sus sesgos, Sí. pero digamos que es la más apropiada. Ok. Es la prueba de la PCR en tiempo real, que se toma en secreción nasofaringea, Ok. Con un, ¿sí? con Que un, es la que tú mencionabas del hisopo, ok, ok. ¿sí? Se llama la Esa es la PCR. ideal, Esa se llama la PCR, la para que le PCR. quede claro a la gente. Ujú. Ahora bien, en esa misma técnica de toma de muestra Ok. se pueden aplicar otros estudios y en el momento tenemos disponibilidad el desarrollo de la toma del antígeno o la medición del antígeno del virus en en el mismo hisopado, Ok. ¿sí? Esas dos pruebas tienen una importante capacidad para diagnosticar la enfermedad, Ajá. teniendo en cuenta que la más importante, la más acertada es la PCR y la del antígeno puede llegar a ser útil después de que han transcurrido como mínimo Ujú. 8 días de evolución de síntomas. Ok. ¿Y por qué razón? Porque es que en los primeros 5 días el virus está creciendo en nuestro organismo Ok. y está empezando a liberarse y a infectar otras células. Ok. Después de que él infecta esas otras células y que logra ser reconocido eficazmente por el sistema inmunológico, Ujú. se empiezan a generar esos antígenos. Entonces, una prueba de antígeno tomada en los primeros 3 a 4 días de la enfermedad puede salir negativa, Negativa. pero ser un falso negativo. Que es más delicado porque la persona está convencida de que le salió negativo, que entonces Es no tengo ningún correcto, problema, me voy para donde el abuelito, la mamá, toda la familia, me voy para la oficina y ahí está contagiando a todo el mundo. es correcto. Entonces, recapitulando y resumiendo, Perfecto. primera, la ideal, PCR, que es la del La hisopo. del hisopo. Segunda, Se, el antígeno que también se puede tomar en el hisopo, pero que solamente es útil después del 8º día de evolución de los síntomas. ok, Hay otra prueba que se puede hacer en sangre, que son los anticuerpos contra el virus, ok. pero esa solamente sirve después de los 12 días de evolución. Es decir, ya cuando la enfermedad está Sí, prácticamente pasando, ya pasó lo que tenía ¿sí? que pasar, o se recuperó o se agravó.
No es Es de correcto. mucha Y ayuda. ella realmente no es que sirva para hacer diagnóstico. Ok, Sirve para decir que yo tuve contacto con el virus o que lo que tuve anteriormente sí probablemente fue la enfermedad y ya. Ahora, por ejemplo, en el hospital tenemos otras pruebas de biología molecular que también se están aplicando en otras instituciones. Digamos que como que el centro de referencia donde esas pruebas fueron instauradas y se sí, empezaron a manejar fue el hospital, que es una prueba a través de la cual también se determina la presencia del virus en el organismo y se hace a través de toma de muestra de secreción nasofaríngea que técnicamente se conoce como film array, que ok, es un ensayo molecular a través del cual también se documenta la presencia del virus. Ella también es altamente efectiva en las primeras etapas de la enfermedad y sería un equivalente de la PCR. ok. Quisiera cederle Al doctor Olarte, a ver la cómo nos palabra complementa esa, a todo Rafael esto. para que nos Sí, ayude también un poquito en este sí, punto. sí, Sí, gracias, Saúl. Sí, mira, yo completamente de acuerdo con Saúl en que las pruebas que diagnostican la enfermedad son la prueba RT-PCR y el antígeno. Ambos se hacen con un hisopado que va en la nariz hasta la faringe. ok. Ideal el antígeno antes del día 11 de sintomatología o antes del día 11 del contacto estrecho con un paciente que esté enfermo por COVID. La prueba de RT-PCR puede detectar más allá incluso del día 14. Es una prueba, como mencionaba el doctor Saúl, un gol estándar, es la prueba que tenemos confirmatoria con la mayor eficiencia o efectividad, digamos, para detectar el virus. Y definitivamente las pruebas de anticuerpos sí se usan en otros escenarios, no para diagnóstico, y tienen valor después del día 14, pero no vale la pena hacerlos para uno buscar la enfermedad. Yo lo que pienso, esto es esto, Charo, muy individual. Como lo menciona el doctor Saúl, es Sí, una cuestión que requiere un análisis médico. sí. Quien está pidiendo la prueba es un médico y él tiene el conocimiento para definir cuál es la prueba ideal en ¿Cuál ese es la que momento. le, exacto? Porque la gente va y se le Exacto. hace la que le dicen. Sí, entonces digamos que ahí es donde empiezan los inconvenientes, cuando las personas pagan la prueba de manera particular, pero no tienen, digamos, el conocimiento o no está bien No han sido fundamentada la toma de la orientadas. decisión, no han sido orientadas, entonces se hacen pruebas que no se deben hacer y como tú mencionabas, una prueba negativa, pero de pronto la persona está con una prueba incorrecta y está con el virus y puede transmitir la enfermedad. En el caso de las empresas, en el caso de las empresas que lo hacen preventivamente, ¿cuál le recomendarían ustedes a las empresas, a la gente que nos está viendo, que tiene empresa, un almacén, tiene algo y tiene que estar haciendo pruebas? ¿Cuál sería la ideal para esas personas o la más No, segura? mira, Charo, yo sigo ahí insistiendo que esto es una cuestión individual, Ok, ¿cierto? Sí, al interior de algunas empresas se han hecho pruebas para tratar de detectar estos trabajadores, pero sin embargo, haciendo pruebas de manera colectiva, digamos que tratando de aplicar un tamizaje para pescar personas con virus positivo, también se tiene que tener cuidado porque a veces estas pruebas duran positivas por un tiempo largo y la persona ya tuvo la enfermedad, no quiere decir que esté infectando a los demás. ok. Entonces, siempre debe tener la orientación de un médico porque cada caso es individual y no podemos, digamos, aplicar pruebas de manera masiva sin tener una previa valoración. Eso no quiere decir que no existan métodos como, por ejemplo, la estrategia PRAS, que son pruebas, rastreo, aislamiento selectivo y sostenible, Ujú. que es diferente porque tiene gente que se educó bajo un lineamiento y que sabe tomar decisiones y decir, bueno, a estos vamos a tomarle pruebas, a estos no, y vamos a hacer aislamientos preventivos sin pruebas, a pesar de que la gente no tenga sintomatología, con el único fin de parar la transmisión de la enfermedad en donde se forman conglomerados, más de 2 personas enfermas, o en donde se forman casos esporádicos en regiones donde ya no habían casos de COVID. Ahí es donde tenemos que trabajar y ahí es donde estamos en este momento tratando de que eso se dé. Por ejemplo, Charo, Sí, si hay una persona enferma en la casa, sí. tiene síntomas, se debe aislar en ese momento y el núcleo familiar se debe aislar de manera preventiva, porque estuvieran en contacto Dentro de la casa, dentro de claro, la casa, claro. porque estuvieran en contacto estrecho con el enfermo, pero se deben aislar todos dentro de la casa para evitar que se contagien todos en la casa. Entonces, la Claro. persona que está enferma debe tener una habitación
con Su puerta propio cerrada, baño. la ventana abierta, usar tapabocas, tener el propio baño, tratar de usar los mismos cubiertos, Ujú. la ropa, lavarla aparte, estar siempre manteniendo más de 2 metros, todos con mascarilla quirúrgica, cuando van a compartir un área, que sean áreas con ventilación abierta, Ujú. y de esta manera se reduce la transmisión, pero el núcleo familiar debería aislarse si ellos no han sufrido la enfermedad, porque de lo contrario, pues seguimos con esta transmisión tan alta en la ciudad. Se nos está acabando el tiempo, se nos acabó hace rato, pero lo hemos extendido porque gracias a Dios aquí se puede extender y más que volvimos y arrancamos otra vez después. Pero en el caso de los tapabocas, la gente los compra en la calle, los compra en la tienda, los compra de, no le importa el material, sino que le cuadre con la blusa y con el pantalón o con las medias. ¿Por qué el doctor Carrillo Denme nos dice, un segundo que quiero hablar sobre eso, pero voy a tomarme un segundito para mostrarles algo y apoyar este momento que estamos, porque vamos a hablar de algo muy importante. Un segundo, por favor. perfecto, Voy a bloquear cámara, ya retorno. ok, perfecto. Mientras el doctor Carrillo bloquea la cámara, doctor Olarte, ¿qué le parece si vamos adelantando sobre el tema de los rumores? Usted sabe Yo que estoy, somos yo, una ciudad de bastantes rumores y chismecitos a veces, hablemos de rumores. Y entonces corren que no, que eso, y salen una cantidad de cosas que uno dice, pero por Dios, no, no, ¿cómo se les ocurre hacer eso? ¿Cuáles son esos rumores que ustedes dicen? La clínica está llena de pacientes porque se creyeron esos rumores. bueno, yo te voy a decir algo, Charo, tan simple como esto. El solo hecho de tomar un medicamento, por ejemplo, como el Advil o el ibuprofeno, Sí. requiere una valoración médica porque hay pacientes que tienen daño renal o hay pacientes que sufren de hemorragia gastrointestinal. Estoy poniendo un ejemplo, no estoy diciendo que el Advil sea para el COVID, Ok. estoy diciendo que cada medicamento que se formula requiere una valoración médica de antecedentes, Ok. valoración de la edad, de las enfermedades que acompañan al paciente en ese momento para poder tomar la decisión de cuál es el tratamiento correcto y también un entendimiento de las fases de la enfermedad para poder sugerir un buen tratamiento. Ok. Entonces, esto es, por favor, apóyense en médicos. Ok. Por favor, apóyense en personas que conocen la enfermedad, que saben de medicina, que pueden formular tratamientos sintomáticos que logren compensar la enfermedad en algún momento, pero no usar medicamentos de manera irracional, porque lo que podemos estar viendo son eventos adversos secundarios a los medicamentos. Ujú. Estoy casi que seguro que el doctor Saúl nos va a enseñar cómo ponernos el tapabocas. Perfecto. Yo ya tenía el mío también aquí listo. El doctor Olarte nos quedó atrás, no lo tiene por ahí. Mire este, por ejemplo. Este no puedo decir la marca, pero es de marca, viene con su etiqueta, con todo, habla de que es este, especial para poder respirar, porque yo a veces salgo a caminar al parque, pero al parque bien, por allá lejos, al ecoparque. Hasta ahora estoy arrancando otra vez, pero voy muerta del susto. Entonces llevo para allá, yo me llevaba mi tapabocas, unos que son especiales, que los recomiendan. Ay, les cuento que se nos está acabando el tiempo, nos van a volver a cortar. Yo quiero que antes de que nos corten, decirles a todos de verdad que muchas gracias por haber estado con nosotros, decirle al doctor Rafael Olarte y decirle al doctor Carrillo, Saúl Carrillo, que muchísimas, de verdad, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Y lo del tapaboca, me encantaría, doctor Carrillo, que por favor rápidamente, porque en cualquier momento nos vamos del aire. Entonces, ¿cómo sería? Yo veo que la gente hace esto, pero después de haberlo tenido puesto el tapabocas, después de haber tenido puesto el tapabocas todo el día, o 2 o 3 o 4 o 5 horas, haber entrado al supermercado y haber hecho una cantidad de cosas, ¿qué hacen? No se lo quitan de acá, de las orejas, sino que cogen y lo agarran acá, donde se supone que está completamente contaminado con todo lo que ha agarrado, lo agarran, se lo quitan y lo ponen encima de donde se les ocurre, en cualquier parte. ¿Qué pasa en ese caso, doctor Carrillo? Pues obviamente en ese momento lo que estamos haciendo es nada más que recogiendo el virus con la mano. Santo Dios. Posteriormente nos vamos a pasar las manos por la cara, la nariz, la boca, los ojos y nos vamos a contagiar a pesar de haber tenido el tapabocas puesto. Tapabocas hay muchos en el mercado, en el país se están fabricando, en la ciudad se están fabricando con altos niveles de calidad y seguridad.
tapabocas del tipo N95 que tienen sello hermético de diferentes modelos. Estos casualmente que se consiguen también y que uno los ve en muchas personas, Sí. pues si bien es cierto, protegen al que lo usa, no protegen al resto porque esta Ok. válvula Ok. permite la salida del virus. Ay, Entonces Dios. yo puedo estar Ok. protegido, Pero no las pero demás si personas. yo estoy infectado, Los esto contagio a los permite demás. la salida del virus a los demás. Ok, Los ok. que vienen sellados, pues son para entornos hospitalarios no deberían, en términos generales, no es necesario que las personas los utilicen. Ahora bien, con estos tapabocas de telas impermeables que pueden ser lavables y reutilizables, Nos quedan hay que 5 tener minutos. mucho cuidado. Nos quedan 5 minutos. Perfecto. Hay que tener mucho cuidado con la colocación y el retiro. Ok. Ya Rafael lo decía hace un momento, Ujú. ese es el momento crucial, Crucial. el retiro del tapabocas. Ujú. Yo debo, primero que todo, ponerlo que me cubra nariz y boca. Ok. Luego Cubra. debo asegurar Ujú. que me selle la parte superior de la nariz Ok. Ok. y debe estar puesto todo el tiempo cubriendo nariz y boca. Sin excepción de Porque tiempo ni lugar. Todo el tiempo. nada, Ok. yo no hago nada si me lo pongo y cuando quiero hablar me lo bajo. No, es que en la calle, uno ve a todo el mundo es así. Así. Tapándose la Correcto. papada. Entonces, en ese momento, Esto así no sí. sirve. No funciona. Entonces, en ese momento estoy cometiendo un error gravísimo. Gravísimo, sí. Segundo, en el momento del retiro, Sí. yo lo debo retirar Por las tiritas. desde las orejas Ok. y desecharlo. Desecharlo. Y Eso es lo preferiblemente cuando ideal. se retira, hacer esto, la parte posterior, cerrarla, Se de manera puede que no haya cerrar contacto para... con las manos. Exactamente, Ujú. exactamente. Esa parte es Hay fundamental. algunos videos por allí, incluso de profesionales médicos Claro. de otros Y lugares de aquí de que Cúcuta hacen, también. algunas como pinzas en estos elásticos Sí. para facilitar o favorecer el hecho de que el tapabocas quede más cerrado en la cara lateral o en la parte lateral de la cara. Eso podría ser útil si de pronto la persona tiene una cara pequeña o eso. Normalmente, pues en el adulto, el tapabocas logra ser un sello apropiado y lo Esos son buenos, importante los es que que usted él tiene. genere la Este barrera. tipo de tapaboca es muy bueno, ¿no? Es ideal. Es ideal, Hoy en sí. día se consiguen con muy buena calidad en la ciudad y a buen precio, o sea, un precio cómodo. Entonces, Se nos es lo acabó el ideal. tiempo. Queda tiempo, pero un minuto para que cada uno se despida y deje una recomendación, por favor. Una recomendación, doctor Olarte. Ok, Rafa, Sharon, una recomendación que seamos muy cuidadosos este diciembre, por favor, que tengamos reuniones al aire libre, pocas personas y solo el núcleo familiar. No alcohol, porque eso disminuye las medidas de bioseguridad. Que usen el tapabocas, como mencionó el doctor Saúl. Recuerden que el tapabocas es desechable y después de 6 horas ya no sirve. Hay que volver a utilizar otro tapabocas. Usted dijo algo Esas son mis importante. recomendaciones. Sí, perdón. Agradecerle, Charo, y agradecer al doctor Saúl Carrillo y al doctor Arturo, que pues no nos puede acompañar en la segunda parte por esta invitación. A usted muchísimas gracias, doctor Olarte. Usted dijo algo importante. Hay que en las reuniones, que además ya quedó prohibida, había una prueba piloto para dejar que se vendiera licores en algunos sitios, ya quedó prohibido el licor, pero es que pasa esto, la gente llega, está cuidadísima con su tapaboca, pero apenas se toma el segundo trago, se pone feliz, le da la querendona, se quita el tapaboca, le da la querendona, te quiero, te amo, te abrazo a todo el mundo, y ahí es donde viene el peligro, por favor no lo hagan. Doctor Carrillo, su recomendación final para despedirnos. claro, la recomendación más importante y es seguir recalcando de las medidas de protección y bioseguridad y recordar que el virus en este momento está más activo que antes. En este momento estamos viviendo una situación mucho más difícil de la que vivimos en meses hasta anteriores. Por favor, a cuidarnos todos es la recomendación. Pues doctor Carrillo, el doctor Arias, que tuvo que tenía otro compromiso, el doctor Larte, muchísimas gracias de verdad en nombre de toda la ciudadanía cucuteña. Y a ustedes quiero despedirme diciéndoles que necesitamos de verdad tomar conciencia sobre la situación que estamos viviendo y tener claro que es una responsabilidad absolutamente de todos. Si yo estoy bien, tú estás bien. Y si tú estás bien,
yo estoy bien. No es que sea una frase bonita, es la verdad. Tenemos que realmente cuidar a los demás para que podamos cuidarnos nosotros y cuidarnos nosotros para que podamos cuidar de las personas que amamos. Un abrazo a todos. Para ustedes, doctores, muchísimas gracias. Para quienes vean el programa, no solamente en la ciudad de Cúcuta, sino en el mundo. Un abrazo y mil bendiciones. De manera que a esta hora